Está todavía... Bueno, pues acaba de empezar la grabación. Para contextualizar esta grabación de esta clase, os comento que justo antes pues, se han presentado dos compañeros que no pudieron asistir a la primera clase y estábamos viendo un repaso del tema anterior y ahora viendo las correcciones de la tarea asíncrona, ¿vale? Y entonces voy a continuar leyendo la presentación de Milud, que como casi todos nosotros, pues imparte clases de español a niveles iniciales e intermedios y en su caso, pues tiene un grupo avanzado que pocos de nosotros los teníamos. Como imparte clases en Marruecos, pues el español es normalmente la tercera lengua porque antes han aprendido como segunda lengua el francés. Pues estupendo, Milud, encantado de conocerte. Y nada, continuamos entonces con la presentación. Veíamos este mapa mental. Bien, pues lo que os decía, que conviene que para que este vocabulario no quede en un plano pasivo, pues que sean los propios alumnos quienes los rellenan, ¿vale? Y ahora vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo en el que también vemos esta organización y también estos detalles gramaticales que no entorpecen en absoluto la visión general del plano mental. Así que está muy bien. En cualquier caso, pues también tened en cuenta esto que os decía, dejad siempre, o bien que sean los propios alumnos quienes rellenan en parte, o dejad también siempre espacios en blanco para que anime a incluir nuevos elementos y no se caiga en la repetición de todo el mundo al final hace lo mismo, ¿verdad? Porque siempre hay algún alumno y puede tener esa motivación de yo hago esto y quiero decirlo, lo busco en el diccionario, como se dice, y aprende pues una nueva palabra que para él es útil porque forma parte en su caso, de su rutina diaria. Y aquí veíamos pues el que habíamos hecho conjuntamente, que ya sería pues de unos niveles mucho más avanzados, y tener en cuenta que si ahora, por ejemplo, os pidiera que contarais la peor boda del mundo o que os imaginarais la peor boda del mundo, con todos estos elementos es mucho más fácil que generéis una historia compleja y rica que si no los tuviéramos, ¿vale? Esta es la idea principal. La planificación es un paso para construir textos complejos, ¿vale? Ahora vamos a pasar seguimos en la planificación y en los mapas mentales, y ahora os quería convencer de la importancia o de la utilidad de esta herramienta Padlet y cómo utilizarla en diferentes situaciones didácticas. Los mapas mentales se puede utilizar Padlet en primer lugar para crear estos mapas mentales en la etapa de creación de planificación y también en la etapa de corrección. En la etapa de planificación, por ejemplo, para hacer mapas mentales, tiene la ventaja de que lo que está escribiendo un alumno ya está inspirando ideas en el otro, ¿vale? En segundo lugar, pues estamos maximizando el tiempo de hacer estas planificaciones. Si las hacemos en la pizarra nosotros escribiendo, o si las hacen los alumnos de manera independiente, mientras escribes una idea, tienes que esperar a terminar de escribirla, otro alumno dice otra, y sin embargo, si se hace mediante estas aplicaciones, en pocos segundos ya tenemos muchos inputs de muchas ideas diferentes, ¿verdad? Entonces, estamos aprovechando el tiempo. Otra cosa es que podemos hacerlo en clase, pero también se puede hacer como tarea para casa y luego en clase se organiza, por ejemplo, en diferentes categorías. Como habéis dicho ya vosotros, pues no solamente sirve para esta etapa de planificación, sino para repasar contenido. Entonces, al final de un tema, aunque no sea relacionado con una tarea de expresión escrita, siempre podemos hacer un mapa mental colaborativo en Padlet de tarea para casa para que se repase el vocabulario. En segundo lugar, pues podemos utilizarlo para la corrección o la entrega de ejercicios o deberes, que también lo hemos hecho nosotros pues, de esta manera un poco pues, simplificada en la clase asíncrona. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que los alumnos en este caso pues lo que están publicando son sus pequeñas redacciones, sus pequeños textos, tecleándolo, o
también lo pueden hacer en forma de fotos, como habíamos hecho nosotros. Esto de las fotos es especialmente útil para todos nosotros que trabajamos con este tipo de libros, ¿verdad? Todos trabajamos con libros similares a estos, ¿no? Este yo que tengo aquí en este caso es Aula. Que las actividades, pues normalmente se escriben en el propio libro. Entonces es muy difícil muchas veces corregir. Estas aplicaciones son ideales porque solamente le tenemos que decir a los alumnos que hagan la foto del libro y ya las podemos corregir en clase o nosotros por nuestra cuenta como trabajo del profesor. También otra idea importante es que ayuda a que los alumnos se autoevalúen respecto al resto de la clase. ¿Vale? Al ver publicados el resto de entregas de los compañeros, pues eso hace que ellos se ubiquen en cuál es su lugar en la clase. Incrementa en este sentido la responsabilidad del alumno porque ve que su trabajo va a quedar expuesto. ¿Vale? Entonces tienden a esforzarse un poco más. Y pues esas son las tres principales ventajas. Mirad, esto justo, lo había colocado. Esto es justo un ejemplo de este tipo de correcciones que es muy útil porque vemos cómo esto que no podríamos llevarnos los libros de los alumnos, pues lo vemos aquí fotografiado y podemos elegir una de ellas y corregirla en clase a partir de una de ellas. ¿Vale? Entonces vemos que tiene mucha utilidad y que aunque sea, y es una aplicación extremadamente sencilla, pero a la que podemos sacar mucho partido. Vale, pues ahora, había pensado que a lo mejor vosotros conocíais otras aplicaciones que fueran útiles y que quisierais compartir con los compañeros. Sí. Sí, Laurent. Sí. Buenos días. Yo trabajo con Xmind 7. No sé si está bien, pero bueno, yo trabajo con esta. ¿Puedes escribirla? A ver. Sí puedo. Así es. Bueno, Pues no la conozco. ¿Y en qué consiste? es completamente gratis, o sea que consiste en hacer, bueno, mapas mentales. Un poco como Ah, la rutina diaria de la ah, compañía. Es un poco así. la tuya. Mm. Bueno, Sí, sí, el que tú presentaste estaba hecho con este. no, esta no ha sido con esta, con esta explicación, pero ha sido con otra aplicación, pero ya no existe, la aplicación ya no la encuentro. Mindomo. Sí, sí. Bueno, pero ahora utilizo la de Xmind 7 y no está mal. Bueno, me gusta mucho. Vale. Estupendo. Mira, lo que vamos a hacer es que os voy a abrir luego, como parte del trabajo asíncrono, pues un foro en el que podemos compartir estas aplicaciones, ¿vale? Vale. Y entonces escríbela con su dirección y así es útil para todos. Pues yo os iba a compartir otra, pero que es más es porque sorprende, ¿no? Más que por la utilidad es la misma que la del Padlet. Pero esto si hacéis mapas mentales con POSITs, con la aplicación oficial de POSIT, que está tanto para Apple como para Android, hacéis la foto de ese mapa mental y ya luego os reconoce cada uno de los POSIT y lo podéis ir moviendo vosotros de diferentes maneras. Es decir, ya os digo que es solamente por si trabajáis en clase y queréis guardarlo, lo que se ha hecho en formato de POSIT y luego reorganizarlo de alguna manera, pues que sepáis que existe y que visualmente pues es muy atractiva. Pues aquí os dejo algunas otras y lo que digo es que para no detenernos hoy mucho, en Español en Marcha, método de enseñanza DL. Sí, Nicolai, pero ese es el libro, ¿no? Sí, Nicolai. buenos días. El libro tiene una versión digital donde los alumnos pueden hacer los ejercicios online y el mismo manual te hace todo. Él te corrige los errores y da una mapa donde ellos pueden ver ellos mismos sus propios errores. Sí, sí, cada vez más muchos editoriales también en difusión en el campus, ¿verdad? Están haciendo esto, que aparecen los ejercicios mismos del libro e incluso y otros adicionales que luego puedes ver, se autocorrigen, ¿no? La verdad es que es realmente útil. Sí, pero todavía ya os decía que esta idea de hacer las fotos es para los que trabajemos de manera todavía más tradicional
Es una manera muy fácil de seguir trabajando del mismo modo y simplemente pues que ellos hagan una foto y corregir. Pero es verdad que esto que hace Español en Marcha, Edifusión, Edinumen también ya tiene unos campus virtuales que sí que son muy útiles. Vale, pues aquí os dejaba en la pantalla otras aplicaciones que sirven para hacer o mapas mentales o nubes de ideas o pizarras colaborativas, ¿vale? Pero ya os digo que desde mi punto de vista, Padlet es la más sencilla, la que se puede acceder sin necesidad de que los alumnos se registren y cumple con todas las funciones. Quizá estéticamente no es la más atractiva, pero sí es la más fácil de utilizar. Vamos a ir ahora a la segunda fase, a la segunda técnica de planificación. Oye, por cierto, Nicolai, Español en Marcha, ¿de qué editorial es? ¿Es de Esgel? Bueno, luego lo miro porque... Vale, luego lo miramos. Y perdona por el inciso. En la planificación, la segunda acción didáctica que podemos hacer, las instrucciones detalladas. Para crear textos complejos es fundamental que nuestras instrucciones no sean una única línea, sino que tengan detalles sobre lo que tienen que escribir los alumnos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenéis, escribe una carta de solicitud. Los alumnos han visto algunos modelos de cartas de petición de trabajo y también algunas ofertas de empleo, ¿no? Esto que todos hacemos en el nivel B1. Y en algún momento pues tienen que escribir su propia carta, ¿vale? Pues entonces la instrucción puede ser: escribe la carta de solicitud de empleo de la oferta que te presentamos en la pantalla, ¿vale? Entonces aquí tenemos la segunda versión que tiene instrucciones detalladas, en la cual pues se va a generar textos mucho más complejos, ¿no? Si le ponemos debajo de la instrucción, recuerda incluir pues algo sobre tus estudios y experiencia, los rasgos de tu personalidad. Esto, por ejemplo, no lo haría ningún alumno, ¿verdad? No diría cómo es. A lo mejor sí que lo de los estudios es algo evidente y lo haría todo el mundo, pero explicar cómo son ellos, no. Entonces estamos aprovechando para forzarles a que lo hagan. Su disponibilidad para viajar, dependiendo de cómo sea la oferta de trabajo. El conocimiento de lenguas. Quizás algún comentario sobre la empresa, por qué la conoces. Con todos estos detalles tendremos en esta fase de planificación, daremos, sí, este es que el libro de Español en Marcha, pues tendremos textos más complejos. Fijaos que esto nos ocurrió pues antes, en la certificación del idioma, del dominio del español, nos ocurría que en la tarea de escritura, pues había muchos alumnos que tenían unas puntuaciones muy altas en unas tareas que habían como focalizadas en gramática, como de tareas de respuestas cortas, ¿no? También tenía muy buena nota en las tareas de comprensión lectora, de comprensión auditiva, y sin embargo puntuaban muy bajo en las tareas de expresión escrita. Y precisamente pues, nos dimos cuenta de que el principal problema era que las instrucciones no aparecían detalladas. Y entonces, pues ahora, como todos y todos estáis familiarizados con el examen del DELE, pues ya veis que las instrucciones están detalladas. Por ejemplo, esta sería una tarea, la segunda tarea de escritura del DELE del B1. Lea y responda al siguiente mensaje publicado en el blog de gastronomía. En nuestro blog de gastronomía estamos recopilando colaboraciones de nuestros seguidores sobre la importancia de la comida en los momentos especiales de la vida. Nos gustaría que nos contarais vuestra experiencia de uno de esos momentos de vuestra vida personal, profesional o familiar, ¿vale? Esto es un ejemplo pues, real, de hecho, de un examen real del DELE. ¿Y qué ocurriría? Pues que aquí a lo mejor hay un alumno con una gran competencia lingüística, pero con una mala respuesta, precisamente porque no genera ideas, ¿vale? Entonces, sin embargo, si aparece acompañada de detalles en las instrucciones, sus textos van a ser más complejos y es más probable que podamos evaluar pues correctamente la competencia lingüística de ese alumno. Aquí pues se pide detalles de qué momento se trataba, con quién estaba usted y por qué estaba allí, qué comió, quién preparó la comida, por qué lo recuerda como un momento especial. Todo esto, nosotros que sois buenos alumnos, porque fijaos a dónde habéis llegado, a que sois profesores, pues lo hacéis de manera innata. Pero tened en cuenta que no todos los alumnos son como vosotros.
¿vale? Entonces, a ellos muchas veces no les va a salir escribir estos detalles. Lo que vosotros a lo mejor veis como algo evidente, de claro que tengo que hablar de estas cosas, no siempre lo van a ver al menos todos los alumnos, ¿vale? En la tarea 1 del DELE, pues ocurre lo mismo, suele ser contestar, como sabéis, a un correo electrónico, pues lo mismo, ¿no? Pues también aquí teníamos este correo electrónico y debajo, pues si solamente decimos responde al siguiente correo, pues nos encontraremos con textos a veces extremadamente simples en comparación con si le decimos estas instrucciones detalladas. Por ejemplo, aquí, salude, cuente los motivos del viaje a Madrid, explique dónde y cómo fue el encuentro con Miguel y qué hicieron juntos. Fijaos en estas palabras, dónde, cómo, qué. Todo esto es muy evidente y nosotros lo hacemos, ya os digo, de manera intuitiva, pero no siempre los alumnos. Entonces, siempre en las instrucciones podemos incluirlas el dónde, el cómo, el qué hicieron, ¿vale? Explique cuándo tiene pensado ir a Barcelona y despídese. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, no vamos a verlos, os dejo las diapositivas en clase. Por ejemplo, aquí otra categoría útil de incluir en las instrucciones es esta. ¿Habíais participado en fiestas como estas anteriormente? Es decir, preguntar por antecedentes, ¿vale? Es decir, son ideas que tenéis que tener en la mente vosotros como profesores y que probablemente ya tengáis, pero incluirlas también en las instrucciones. Preguntar por antecedentes, en el caso de que queramos forzar el uso del pasado. Preguntar por cómo, por cuándo, por dónde, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver este ejemplo y os pediría que vosotros pusierais instrucciones, ¿vale? Este es un ejemplo también, pues, típico del DELE, de la tarea 2 del DLB1, y dice así. Usted ha leído este anuncio en el tablón de anuncios, valga la redundancia, virtual de la universidad. Entonces, lo leemos y luego quiero que intentéis detallar algunas de las instrucciones que daríais a vuestros alumnos para que construyeran un texto un poco más complejo o que vaya por la línea de lo que vosotros deseáis. Vale, pues se supone que los alumnos tienen que responder y la instrucción básica sería, pues, responda a ese anuncio, ¿vale? Y entonces lo que me gustaría que pensarais es que detallarais esa instrucción. No solamente sea escríbales un correo electrónico a las personas del anuncio, sino que también se detallen, pues, 2 o 3 pequeñas ideas para que desarrollen los alumnos. Eso se puede hacer pues de esta manera. En el deberá. 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, si podéis, por ejemplo, por el chat, podéis incluir algunas de esas instrucciones detalladas. Por ejemplo, ¿cómo empezaría una buena respuesta a esta pregunta? ¿Qué es lo primero que tendría que escribir la persona? Presentarse, evidentemente. Fijaos que esto que nos parece tan sumamente común, ya os digo, en la certificación anterior a la del DL, que las he corregido, es que no siempre aparecían estas cuestiones como, por ejemplo, presentarse. Lo que nos parece
importante, no lo es. Saludar y presentarse. Muy bien, estupendo. Luego, muy bien, precisar lo que buscas. Muy bien, perfecto. Precisar lo que buscas. ¿Qué más? Aclarar dudas. Muy bien, perfecto. Eso no lo va a hacer, solamente lo haría un buen alumno, por ejemplo. Si no lo ponemos nosotros, si no le decimos nosotros, presente alguna duda que tenga. Eso solamente lo va a hacer los 3 mejores alumnos que tengamos. Sin embargo, si lo ponemos, estamos forzando a que todos lo hagan. ¿Por qué sería el candidato ideal? También, eso igual, no lo haría nadie. Mostrar interés, muy bien, también, porque otros muchas veces serían muy bruscos y no dirían que están interesados. Pedir informaciones, vale, muy bien. Bueno, ya habéis visto, ya habéis dado muchas ideas y todas muy bien encaminadas. Aquí os pongo el original, pero las vuestras pues son parecidas a las vuestras y si no las vuestras pues eran igualmente válidas. La idea es que las pongáis, porque si no las ponéis, los alumnos no saben lo que decir. Y como mucho se van a decir, soy Eladio Duque y estoy interesado, o algo así. Y no fumo, que a alguien que le llame la atención lo de fumar. Entonces, pero si ponéis mencionar si hay un requisito que no cumple, muy bien. Por ejemplo, podemos forzarles a que haya un requisito que no cumplen y que lo expliquen. Eso sería algo un poco difícil de hacer, pero bueno, ya en el nivel B1 pues pueden empezar a intentarlo, ¿verdad? A justificar por qué no lo cumplen. Bueno, el original, como os decía, es este, saludar y presentarse, explicar por qué está interesado en compartir el piso, muy bien, comentar si cumple los requisitos que se piden, contar alguna experiencia anterior. Esto, por ejemplo, no lo haría ningún alumno tampoco. A lo mejor lo haría uno que le saldría pues esto, pero lo normal sería que no formara parte del texto y que fuera un texto extremadamente sencillo. Después, informar sobre la manera de contactar con usted, despedirse, proponer una cita. Bueno, son todos detalles que no harían. Entonces, la idea es que otra manera de forzar a la construcción de textos complejos es que detallemos nuestras planificaciones con instrucciones de este tipo. Si tenemos en algún momento, si hacemos pues proyectos de escritura mucho más complejos, como por ejemplo este que os ponía en la pantalla, que es los alumnos tendrían que escribir un plan de negocio, pues estas instrucciones detalladas son ya fundamentales, ¿verdad? En este caso es que los alumnos escriban un plan de negocio de una empresa donde sea útil saber español, ¿vale? Entonces, si están imaginando ese negocio, escribirlo es algo que no van a poder hacer porque es algo extremadamente complejo. Entonces, vamos viendo cómo, sin embargo, si se va dividiendo en subpreguntas, en preguntas más abordables, pues van a generar un texto que sí que pueden llegar a ser capaces, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de su producto o servicio? ¿Cuál es su competencia? ¿Vale? Entonces, aquí vemos cómo hay, por ejemplo, en este caso, 5 preguntas generales y luego cada una de ellas pues se va dividiendo en otras preguntas, ¿vale? Y eso da pie pues a un texto realmente complejo al que no serían capaces de escribir si no tuvieran estas preguntas detalladas, ¿vale? Vemos, pues, bueno, aquí era otro ejemplo de este tipo de proyectos. Encantado, Yuad, de tenerte con nosotros, que se acaba de incorporar Yuad porque había tenido un problema técnico. Entonces, pues aquí pues lo mismo, vemos que lo que tienen que hacer los estudiantes es construir un reportaje, escribir un reportaje sobre un país. Pues si no tuvieran estas preguntas detalladas, pues probablemente vayan a dar con una respuesta pues mucho más sencilla. Bien, entonces ahora aparte de las planificaciones detalladas, con instrucciones detalladas, vamos a ver una tercera técnica de planificación, que es pues estas planificaciones lúdicas que son, en el fondo, son tareas de expresión oral que luego vamos a transformar en un texto escrito. ¿Por qué? Porque con la expresión oral, pues todo va a ser muy espontáneo, va a ser algo divertido, pero no va a crearse un texto complejo, ¿vale? Y sin embargo, en la etapa de escritura, luego tenemos la oportunidad de dar forma a esos textos, ¿vale?
dar forma más compleja en la que se aproveche pues, para progresar en mayor medida en la adquisición de la lengua. Y aparte que esto es muy útil también porque cuando después de estas etapas de expresión oral hacemos una de comprensión escrita, cuando volvemos a utilizar, por ejemplo, esta dinámica que vamos a ver ahora, que es la de los dados que todos conocéis, pues luego, la segunda vez que juguemos, lo que han aprendido en la expresión escrita va a serles muy útiles para mejorar su expresión oral. Es decir, en el sentido de, cuando están jugando con estos dados para crear historias, pues los alumnos no dan detalles, por ejemplo, sobre los personajes, sino simplemente si aparece, por ejemplo, aquí un mono, pues dicen un mono, ¿vale? Y ya está. No van a dar detalles sobre el mono. Sin embargo, cuando escriben, como en las instrucciones de descripción les forzamos a que den detalles, ya sí que lo hacen. Entonces, la siguiente vez que jueguen a este juego, de manera oral va a ser también más productiva. Es decir, que las destrezas, como habíamos visto el primer día, se ayudan las unas a las otras, que no están realmente tan aisladas como puede parecer. Bueno, pues todos conocéis estos juegos, vamos a verlos. Estos juegos, que se llama, el original es este, Story Cubes, ¿no? Y consiste en que los alumnos pues tienen que construir historias, ¿vale? En este caso están planificando una historia a partir del input, que son imágenes de dados. Tiran los dados y tienen que construir la historia. En este caso sería, pues había una vez un mono que vivía en las montañas y quería ser guerrero y por eso fue a la Universidad de las Torres a estudiar. ¿Qué se estudia para ser guerrero? Bueno, va a estudiar algo, no lo sé, algo. Soy muy malo jugando a esto, ¿eh? Fijaos, pero siempre mis alumnos construyen historias mejores que las mías. Entonces, el arte de la guerra, estudia. El arte de la guerra, efectivamente, María Luisa. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente. Fue a la Universidad de las Torres a estudiar el arte de la guerra. Genial. Bueno, fijaos que entonces, ¿qué se practica, por cierto, con estos juegos? ¿Qué practicamos? Con estos... Sí, Amalia. Que también aquí tenéis otros, ¿no? Que son estos, como vosotros estáis en Francia, al menos sí que está esta tienda, ¿verdad? Tiger. Y en Italia también, porque aquí en esta tienda los venden muy baratos, ¿verdad? El uso de los tiempos verbales, efectivamente, el contraste sobre todo entre el imperfecto y el indefinido y también los marcadores temporales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el contraste de si un alumno solamente utilizara imperfecto, diría, había una vez un mono que vivía en las montañas, que quería ser guerrero y nunca avanza, ¿vale? Vemos cómo tienen que utilizar indefinidos para que la historia avance. Además de... En estos dados que tenéis en estas tiendas y en esa tienda en particular son muy baratos, pues también los tenéis en forma de aplicaciones para que se puede jugar con el móvil y así todos los alumnos lo tienen disponibles. La segunda aplicación es esta que os voy a enseñar ahora y que tiene la ventaja, ¿veis? Es exactamente lo mismo, pero que se puede hacer con un móvil o con una tableta. Y tiene la ventaja de que se pueden elegir categorías de dibujitos, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que estemos del léxico. Sí, Amal, esta que segunda, la que os estoy hablando ahora es Story Dice. Y es esta, ¿vale? Entonces, los alumnos, en principio, en esta fase de planificación, pues pueden hacer la historia, negociarla, mediante la expresión oral. Y luego habría una fase en la que le dan una forma ya escrita a estas historias. Efectivamente, también hay vídeos en YouTube donde paras y eliges perfectamente. Efectivamente, el equivalente sería esta otra, a ver, que es la primera que os aparece aquí. Ah, porque no me veis a mí. Pensé que veíais las dos cosas. A ver.
Sí, esperad un momento. Estoy presentando, dejar de presentar. Pensé que me veíais también a mí. Bueno, esta es la primera que es menos atractiva físicamente, que es la de las cartas. Y entonces aquí un alumno va dándole y tiene que empezar la historia, en este caso, con una moto. ¿Vale? Después otro le da y tiene que continuar con algo relacionado con un dado, que puede ser algo más abstracto, como un juego, ¿verdad? No tiene por qué ser un dado. Continúa la historia, ¿vale? La otra que os había enseñado antes era esta, que es la segunda. Y entonces aquí lo que hacemos es que se tira así y aparece la tirada de dados, con la ventaja de que se puede elegir dados con determinados temas, ¿vale? Entonces, ese son otro tipo de planificaciones que están, esa se llama Story Dice, es la segunda. En la presentación ahora os lo pongo. De todos modos, como vamos a abrir un foro, esta semana el trabajo asíncrono va a ser de compartir nuestras cosas que hacemos en clase, porque creo que va a ser muy útil. Y entonces yo en ese foro pues os recuerdo estas aplicaciones. Vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, la original es, la que acabáis de ver es esta, Story Dice, y la primera es esta, la de las cartas, ¿vale? Entonces, vamos a continuar porque se me ha hecho más tarde de lo que pensaba. Como os habéis dicho, pues los contenidos lingüísticos que estamos practicando pues son esto de los tiempos verbales del pasado y también los marcadores temporales. Otra idea es que todos conocemos estas actividades y las practicamos para esto, para los tiempos del pasado, pero fijaos que lo podemos practicar dependiendo de cómo encuadremos esa actividad con una barbaridad de contenidos diferentes. Por ejemplo, si en lugar de había una vez decimos cómo será la vida de Eladio dentro de 20 años y tiramos, pues vamos a forzar el uso del pasado, del futuro, perdonad. Si pensamos en condicional, pues por ejemplo, ¿qué pasaría si nos casáramos? ¿Qué pasaría si me mudo a Taiwán? ¿Vale? Pues forzamos la utilización de otros contenidos gramaticales. Es decir, que no hay que, como profesores también, tenemos que pensar en maneras muy fáciles de adaptar actividades que ya nos gustan para practicar otros contenidos, porque es realmente fácil simplemente con la instrucción. La instrucción lo hace todo, hace que se practiquen unas cosas u otras. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones para la puesta en práctica de este juego. Si alguno de vosotros lo habéis puesto en práctica, veréis que continuamente, pues, sobre todo si jugáis con los originales que tienen imágenes un poco complicadas, pues a lo mejor los alumnos no conocen las palabras. Por ejemplo, no sé si estáis viendo, pero aquí sale una escalera. Vale, probablemente sí que la conozcan, pero podría ser que aparecieran otras palabras que no comprendieran y siempre están preguntando de qué significa esto, cómo se dice esto, ¿no? Entonces siempre, como vimos antes, una fase inicial es poner en común vocabulario que ya nos anticipemos que va a ser, que esté relacionado con las imágenes y que los alumnos no conozcan, ¿vale? Y así no se interrumpe tanto esta planificación, esta generación de ideas para contar una historia. Después, la segunda fase, que es la importante, en ella ya los alumnos pueden reordenar los dados de la manera de la que quieran. Es decir, no tienen por qué seguir el orden exacto que salió mientras jugaban. Y se trata de que mejoren la fase de expresión oral es como una lluvia de ideas, no es tanto la historia propiamente dicha. Normalmente la dejamos, esta actividad se para ahí, en la expresión oral, mientras jugamos y ya está. Pero verdaderamente como yo creo que funciona mucho mejor es que eso se entienda como una planificación de una historia. Ahí los alumnos están negociando cuál va a ser su historia con esa tirada de dados y luego realmente tienen la oportunidad de escribirla bien, ¿vale? Entonces se entiende realmente como una planificación. Y ahí en ese momento es cuando ya tienen que aportar muchos detalles, cuando probablemente tienen que introducir los marcadores temporales que seguro que no han introducido cuando jugaban de manera negociada y de manera oral.
tienen que explicar pues cómo son los personajes que van apareciendo, cómo se sentían, por ejemplo. Esta es otra pregunta muy útil de introducir, dependiendo del nivel, pero el forzar a que expliquen cómo se sienten, ¿no? Porque eso es algo que no les sale a los alumnos y que va a generar historias pues mucho más complejas. Vale. Y en lugar de... íbamos a ver otra planificación lúdica, pero me la quiero saltar porque... venga, voy a pasar porque lo veremos otro día, ¿vale? Y por último, vamos a ver otra técnica de planificación que es... vamos a volver con estas dinámicas lúdicas en la siguiente asignatura, así que no os preocupéis. Por lo que me voy saltando, que no es que no lo dejemos de ver, sino que lo estoy reorganizando. Otra acción de planificación que podemos hacer es siempre presentar ideas que generen nuevas ideas. Por ejemplo, si yo os preguntara, bueno, esta no es una buena pregunta para vosotros porque sois todos profesores, pero si yo os preguntara qué opináis del sistema educativo de vuestros países, determinadas personas no tienen una opinión, no pueden escribir sobre esto, porque no saben qué decir, ¿verdad? Entonces... Radio, perdona que te interrumpe. Bueno, en cuanto a esas actividades, tipo de actividades, si hay un prototipo, como hacer un escenario o como hacer unas fichas técnicas para realizar ciertas actividades con tal de, con aspecto lúdico, y con tal de sacar algunos objetivos. Por ejemplo, a lo mejor si podemos colaborar nosotros y hacer un prototipo, porque es necesario, las actividades son diferentes. Esa es la pregunta, si se puede hacer un prototipo general que se puede seguir o cada uno lo puede hacer, depende del tipo de actividades que va a hacer. Pero te refieres a tú como profesor crear una actividad. Sí, crear una actividad o basarse sobre una actividad. Sí. Como las actividades que nos ha enseñado, por ejemplo, hablar del futuro, hablar del imperfecto y el indefinido. Otras también para principiantes. Nosotros lo que hacemos es hacer unas fichas, donde te vas a basar una clase, los objetivos y tal. Para una clase lúdica, yo personalmente nunca he hecho una ficha, un prototipo, un escenario para seguir. Ah, ya, te refieres a una planificación de una secuencia didáctica con objetivos y contenidos. Sí, la verdad es que muchos, como todos los que tengáis ya bastante experiencia, ya de manera casi intuitiva lo tenemos en la mente, ¿verdad? Lo que estamos practicando. Por ejemplo, si estamos haciendo pues esta actividad lúdica de los dados en la versión original, que es escribir una historia, pues nosotros ya de manera intuitiva, sin necesidad de tener la ficha, sabemos que lo que estamos practicando es el imperfecto, el indefinido, los marcadores temporales y dependiendo de las imágenes de los dados, determinadas piezas léxicas, ¿verdad? Y desde el punto de vista pues funcional, estamos viendo las narraciones, ¿verdad? La estructura de la narración. Sí, yo no lo tengo particularmente escrito en una ficha, pero sí que es algo que evidentemente siempre hay que reflexionar. Cuando hacemos una actividad, siempre hay que pensar en qué contenidos estamos impartiendo y qué objetivos, ¿verdad? No se trata, por ejemplo, de jugar por jugar, sino de, en este caso, jugar pues para poner en práctica el contraste imperfecto indefinido y los conectores. Sí. No sé si responde a tu pregunta, Yoat, pero si no... Sí, exactamente, sí. Sí. Depende de la actividad y a veces se puede hacer, porque nosotros somos más de papel, ¿sabes? Cuando un supervisor te viene a supervisar una clase, no es obligatorio que te pida una ficha técnica, una ficha de trabajo. A eso me refiero. Sí.
Ah, pues entonces nada, pues es muy fácil hacerlas, ¿verdad? Porque También mi idea es... para profesores novatos y principiantes es algo muy necesario que te ayuda para seguir un cursus a lo largo de la actividad. Sí, pues si es una cuestión burocrática es muy fácil siempre hacerlo, porque lo único que hay que hacer es objetivos. Pues en estos objetivos es narraciones orales que se transforman en narraciones escritas, ¿no? Contenidos gramaticales, contraste imperfecto indefinido. De contenidos discursivos y pragmáticos, marcadores temporales, ¿verdad? Después, ¿qué otra cosa? Nivel de los alumnos, pues esto a partir del nivel A2 ya se puede impartir, cuando ya han dado el imperfecto. Cuando verdaderamente manejan el contraste es más bien en el B1, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto pues, se puede añadir en esa ficha? Bueno, todo lo que... Es decir, eso lo tenemos en nuestra mente y si por cualquier cuestión burocrática hace falta escribirlo, lo escribimos. Muy bien. Bueno, pues es que nos tenemos que ir porque tenemos nuestras segundas clases. Hemos avanzado un poco menos de lo que pensaba, pero en la próxima clase nos damos un gran acelerón. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada, encantado de volveros a ver y os escribo el lunes con detalles de la Disculpe. Sí, Lorente. Disculpe, la presentación que nos mostraste, ¿la puedes mandar por correo o en el sitio o no? Sí, claro, la cuelgo siempre. Ya colgué la del primer día ¿Sí? en el campus virtual y esta la cuelgo el lunes. Me pongo normalmente, lo tengo reservado para vosotros y para otros cursos y me pongo con ello y os envío todo, os escribo un correo, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós, adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.